Adelante, presenta los papeles del divorcio. Pronunció estas palabras bruscamente y se marchó de casa, dejando atrás a nuestros mellizos de 3 años y a nuestra hija recién nacida. Tenía la vaga sospecha de que mi marido me engañaba incluso antes de esto, pero con las exigencias de la paternidad y el trabajo, me había resignado a la situación. No aguanto más. En ese momento, mis hijas gemelas se aferraron a mí. Sus caritas me miraron con preocupación y me dijeron: «Mami, te quiero». A pesar de la ira abrumadora que sentía hacia mi marido, algo dentro de mí se quebró. «Bien, pues presentémoslos», declaré, firmando los papeles del divorcio sin vacilar. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. El que va a tener problemas es él, no yo. Poco sabía él lo mucho que yo le había apoyado todos estos años, y así, sin que él lo supiera, comenzó su descenso por las escaleras hacia el infierno. Hoy también llegaré tarde a casa. ¿Cuántas veces he oído estas palabras? Soy Brenda, tengo 34 años. Nos casamos hace 4 años y, como mi marido es 2 años más joven, al principio acabé malcriándolo. Al año siguiente tuvimos 2 hijas gemelas. Y 3 años más tarde nació nuestra tercera hija. Cuando nació mi tercera hija, mi marido empezó a llegar muy tarde a casa. Me dijo: «Me gustaría que el tercer niño fuera varón. Sueño con jugar a la pelota con él». Curiosamente, durante el embarazo estaba entusiasmado, pero su actitud cambió drásticamente cuando supo que era una niña. En el hospital, el marido frunció el ceño cuando vio la cara de la recién nacida. «No se parece a mí, no es mona». En cuanto oí esas palabras, me invadió una intensa rabia. ¿Cómo puedes decir eso de tu propia hija? ¿Por qué dices algo así? Quizá en ese momento ya había empezado a plantearme el divorcio. En un rincón de mi mente, incluso después de que me dieran el alta y volviera a casa, persistía su mal humor. Como mi baja por maternidad estaba llegando a su fin, mi marido apenas me ayudaba con el cuidado de los niños. «Muestra algo de interés por los niños». Su respuesta fue: «Si te falta dinero, contrata a una canguro, tienes ahorros». Yo tenía un trabajo en una empresa de primer nivel y ganaba mucho más dinero que otras mujeres de mi edad. Mientras tanto, mi marido cambiaba a menudo de trabajo y luchaba por conservar uno. Quizá envidiaba tener una mujer con éxito en el trabajo. En aquel momento tenía un trabajo temporal, así que me preocupaba cuánto duraría. Como no podía esperar apoyo económico, esperaba que al menos cumpliera su papel de padre en casa. Pero cuando le pedí que pasara tiempo con los niños, refunfuñó: «Es una molestia». Cuando ayudaba a regañadientes, lo hacía a medias, y nuestras hijas parecían aburridas. Mi marido tenía la sensación de que no le querían, y eso le molestaba. Este ciclo negativo continuó hasta que un día dejó de ayudar con el cuidado de los niños. «Estoy cansado del trabajo, déjame descansar los fines de semana». Se quedaba encerrado en su habitación o salía con otra persona. «Hoy he tenido que trabajar a pesar de ser fin de semana, y tengo problemas si cuidas de nuestros hijos». Se negó a cuidar a los niños. No podía dejar a los niños solos, así que a menudo tenía que pedir una canguro con poca antelación. Esta situación arruinará nuestro matrimonio y afectará a los niños, así que decidí consultar a mis suegros. Sin embargo, su respuesta fue decepcionante. «Una esposa debe aguantar. Esa es la clave. Y lo que es más importante, ocúpate de eso de lo que te hablé el otro día. Mis padres viven lejos, así que no los veo a menudo. No me sentía cómoda llamando por teléfono y no sabía a quién acudir. Oye, hazme algo de comer». Cuando volví a casa una noche, me esperaba mi marido en pijama y la habitación desordenada. La única salvación fue que los niños, que habían estado jugando con juguetes con cara de aburrimiento, se animaron con grandes sonrisas en cuanto me vieron la cara. «¿Dónde estabas hasta tan tarde?» «Tenía unos asuntos en casa de sus padres». «Date prisa en hacer la cena, me muero de hambre». Si has estado en casa todo este tiempo, no podías haber hecho la colada o limpiado el baño. Sin embargo, cuando mi marido oyó esto, inexplicablemente sonrió con satisfacción. He decidido no hacer nada por la gente que carece de modales. ¿Qué quieres decir? Ayer limpié el baño y no hubo gratitud. ¿No te di las gracias? No ese tipo de gratitud, me refiero a una asignación,
Al menos $200. Extendió la mano derecha, haciendo un gesto para pedir dinero. ¿De qué está hablando este hombre?, me pregunté aquel día, cansada y frustrada yo también. Le llamé al baño para que los niños no oyeran nuestra conversación. Yo lo hago todo, el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Nunca me has dado las gracias. Es el deber de una esposa. Entonces, ¿cuál es tu deber? Yo también trabajo, a pesar de ganar solo $1,000 al mes y no hacer nada en casa. Se atrevía a hacer tales exigencias. Nuestra discusión se prolongó durante 1 hora. Mamá, tengo hambre. La interrupción de mi hija me devolvió a la realidad. Mi marido se marchó de mal humor, pero yo lo ignoré y me apresuré a preparar la cena en medio del tenso ambiente. Descubrí su secreto. Mi marido tiene una aventura. Se lo confié a una colega. Somos amigas desde la universidad. Ella también se había divorciado debido a la infidelidad de su marido. Debes reunir pruebas inmediatamente, me dijo, compartiendo varios métodos para reunirlas. A decir verdad, hacía tiempo que sospechaba de la infidelidad de mi marido. Justo antes de que naciera nuestra hija menor, percibí un olor inusualmente dulce procedente de él. ¿Llevabas perfume?, le pregunté cuando volvió a casa. Empezó a sudar y a tartamudear. Había otras señales. Regresos tardíos, conversaciones reducidas, su actitud hacia los niños y la ausencia de intimidad. Pero mi convicción surgió de un incidente concreto. Había bálsamo labial en el bolsillo de su chaqueta. «Es mío», se me agrietan los labios. «Estás usando el bálsamo labial rosa de Chanel». Bueno, ese es tal vez el de mi madre». Su torpe respuesta sonó a mentira. Mientras corría hacia el baño, desabrochándose la camisa, lo vi. ¿Qué es eso? Es inconfundible. En un lugar normalmente oculto por la ropa, había un mordisco de amor. Estuve a punto de enfrentarme a él, pero me di cuenta de que primero necesitaba pruebas. Tómate tu tiempo para calentarte en la bañera. Sonreí y fingí no verlo. Al día siguiente, tras volver tarde del trabajo, encontré a mis hijas ya dormidas. La habitación estaba en silencio, salvo por la luz del comedor, donde mi marido sostenía un papel. «Ya he tenido bastante, divorciémonos». «¿Qué? ¿Pedir el divorcio?» «No quiero a las niñas». Antes de que pudiera responder, me dio los papeles y se fue. «Mamá». Las gemelas se despertaron al oír cerrarse la puerta, ambas con cara de preocupación. «No pasa nada, siento haberos despertado», les aseguré, aunque las cosas estaban lejos de ir bien. «¿Dice que ya ha tenido bastante?» «Esa es mi línea. Y no quiere a los niños. ¿A qué viene eso?» Las emociones se arremolinaron en mi mente y las lágrimas brotaron con naturalidad. Pero no me di cuenta. «Mamá, te quiero». Mis hijas me abrazaron con fuerza, sintiendo que algo iba mal. En ese momento, recuperé la lucidez. Esto no podía continuar. No podía agobiar así a mis hijas pequeñas. Si solo tuviera a mis hijas, encontraría la felicidad. Por fin me di cuenta de lo que debía haber hecho desde el principio. «Bien, presentemos los papeles». Con expresión decidida, dije esto, y mi hija sonrió. Esa noche, todos dormimos profundamente. A la mañana siguiente, presenté primero los papeles del divorcio e hice una llamada a alguien. «Sí, por favor, proceda. Es mi marido quien va a tener problemas». La persona al otro lado escuchó mi historia y actuó. Esto era algo que había considerado durante un tiempo. Si mi marido me traicionaba, pondría fin a todo lo que había estado haciendo, aunque eso significara que su vida se desmoronara. No me arrepentía de nada. 3 días después. «Brenda, ¿dónde estabas cuando volví del trabajo?» Mis suegros y mi marido estaban esperando. Mi suegra tenía expresión de enfado. Mi suegro estaba pálido y mi marido parecía no tener ni idea de la situación. «¿Estuviste esperando fuera de la puerta principal todo el tiempo? Da miedo, ¿sabes?» «No es momento para eso. ¿Qué está pasando?» Me empujó una carta. «Aviso de un abogado». «Es obvio cuando lo lees». Su cara se puso roja como un tomate y su voz se hizo más fuerte. «Tengo que recoger a las niñas, así que disculpadme».
Ignorándoles, entré en la casa. Mis enfurecidos suegros me siguieron hasta el salón, insistiendo en discutir el asunto. ¿Por qué has enviado esto de repente? No sabemos el significado, lo entenderéis cuando leáis la carta. Recurrir a un abogado es de cobardes. Se apresuraron a dar la vuelta a la tortilla. Frustrada y confusa, reflexioné sobre cómo explicarme. Por fin, mi despistado marido tomó la palabra. ¿Se trata de que no está satisfecho con el divorcio y ha presentado una demanda? Mis suegros se le quedaron mirando, estupefactos. Claro, él no sabía lo que yo había hecho por ellos todos estos años. Nunca oímos hablar de divorcio. ¿Por eso ha pasado esto? Nuestro hijo es un completo inútil. ¿A qué viene tanta urgencia? Lo has arruinado todo. Un momento, ¿qué pasa? Como su conversación no iba a ninguna parte, mi suegra golpeó la mesa. ¿Por qué te divorciaste, Brenda? Bueno. Mi marido, cogido desprevenido, se esforzó por responder. Así que intervine y le dije, porque descuidó por completo sus deberes como marido y padre. Sigues diciendo que los hombres son así, ¿verdad? ¿Entonces perdonarías a tu suegro por haberte engañado? Evidentemente, la revelación de la infidelidad de su hijo la pilló desprevenida. Mi marido intentó hablar, pero una mirada severa mía le hizo callar. De repente, mi suegro empezó a defender a su hijo. La aventura de un hombre es solo un juego. No es un problema. No tiene sentido discutir, por favor, márchese. Cualquier otra comunicación pasará por mi abogado. ¿Por qué hablar con un abogado ahora? ¿Aceptarás el divorcio, verdad? Mi marido parecía desconcertado. No solo aceptaré, sino que ya he presentado los papeles del divorcio. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Mientras mi marido y yo discutíamos, mi suegra rompió a llorar. ¿Cómo pretendes que pague $39,500 de golpe? ¿Por qué esa enorme suma? ¿A quién le pagas? Por fin llegó el momento. Revelé con confianza mi secreto. Hace 4 años, justo después de casarnos, mi suegra me pidió hablar. Necesito hablar de algo. Nerviosa, accedí a ayudar, pensando que haría cualquier cosa por mi nueva suegra. Pero su petición fue chocante. ¿Puedes prestarme $40,000? Me quedé completamente confusa cuando me lo dijo de repente. Mi suegra, sin dudarlo, me preguntó por mis ingresos anuales, dejándome perplejo. Aturdido, solté. Mis ingresos anuales, quizá más de $1,650,000. Le brillaron los ojos. Al parecer, mi suegro se había vuelto adicto a las carreras de caballos, despilfarrando dinero a diestro y siniestro y acabando por acumular deudas. Le supliqué que necesitaba desesperadamente $40,000 para pagarla, y no pude negarme. Insistí una y otra vez. Tienes que devolvérmelo sin falta. Entonces le presté el dinero. Pasaron los años y ella solo devolvió $2,600. A veces devolvía el dinero, solo para volver a pedirlo prestado. Al darme cuenta de que nunca recuperaría toda la cantidad, contraté a un abogado y le exigí los $39,500 restantes. La expresión de asombro de mi marido casi me hizo reír. Prometí devolverlo poco a poco. ¿Por qué exigirlo todo de una vez? Ya no somos familia, así que no necesito ser considerada. Entonces, mi suegra emitió un sonido parecido al chillido de un mono. Estalló en cólera, dirigiéndola a mi marido. Tú provocaste esto con tu aventura. Paga tú en mi lugar. ¿Por qué yo? Estamos jubilados. Nuestra pensión no lo cubre. Si quieres vivir en mi casa, escúchame. Por supuesto, no podía pagar los $39,500 de golpe. Después de todo, mi marido estaba en paro en aquel momento. Me voy a vivir a casa de Wanda, así que no pagaré. ¿Ese es el nombre de la mujer con la que tienes una aventura? Me estaba cansando de escuchar esta discusión entre madre e hijo. Decidí ponerle fin. No creas que esto termina con $39,500. Voy a exigirte $113,000 a ti y a tu amante como indemnización. Por supuesto, también está la manutención de los hijos. ¿Qué? Es natural, es el castigo por descuidar a tus hijos y pasearte por ahí. ¿Dónde está la prueba de que te engañé?
¿Ya has olvidado que declaraste a bombo y platillo que te ibas a vivir a casa de tu amante Wanda? Suspiré y le entregué la gran cantidad de pruebas que había preparado para este momento. Me entraron ganas de vomitar cuando las vi. Eran fotos que mi marido había colgado en las redes sociales en las que aparecía besando y abrazando a su amante. Por supuesto, también se las enseñé a mi abogado y eran completamente condenatorias. ¿Por qué tienes algo así? Encontré tus redes sociales cuando busqué en internet. Es horrible que pensaras que no lo encontraría. Mi tonto marido había dejado su configuración abierta para que cualquiera la viera y había estado publicando fotos despreocupadas. Debía de seguir utilizando las redes sociales sin conocer sus peligros. Era sorprendente que mi marido, tecnológicamente inepto, hiciera algo así, pero gracias a eso pude reunir fácilmente pruebas de su infidelidad. Mis suegros también se quedaron boquiabiertos y lo miraron con la boca abierta. Muy bien, por favor, iros ya a casa, es hora de ir a la guardería. Al menos no le exijas una compensación a Wanda. ¿Qué voy a hacer si se escapa? Eso no me importa. Como la situación no mejoraba, eché a los tres a la fuerza. Abrid, ayudadme. No sabía nada de la deuda. Durante un rato, pude oír los gritos de mi marido a través de la puerta. Pero os voy a denunciar a la policía. Cuando grité eso, se marcharon abatidos. Pasó un año desde entonces y, tras pagarme una indemnización, la amante desapareció. Como consecuencia, mi exmarido, que tuvo que vivir en casa de sus padres, se empeñó en cargar con los $39,500 y parece que pidió dinero prestado a un traficante sospechoso. Pude recuperarlo enseguida, pero también están los $113,000 de indemnización por el asunto y la manutención mensual de $330. Ahora parece que se gana el jornal haciendo trabajos manuales de la mañana a la noche. Los intereses de la deuda crecen y es posible que no pueda pagarla aunque se pase toda la vida. Bueno, en realidad eso no me importa. Mamá, date prisa o llegaremos tarde. Uy, me llaman mis hijas, así que me voy a la guardería. Todos crecen muy rápido. Solo eso me hace feliz.